Muy bien, estamos esta tarde con Eric Thompson. Eric es en este momento el socio director de Thompson Tax Advisory. Anteriormente fue socio en KPMG. Anteriormente fue director de impuestos en Avianca. Anteriormente, y fue la razón por la que este tico termina en Bogotá, fue director regional de impuestos en Coca-Cola. Es decir, conoce el fenómeno no tributario en forma completa. Es tico de nacimiento, pero la vida entonces lo llevó a casarse con una colombiana y hoy es papá de dos colombianos. Uno es de donde echa raíces y ya tú has echado bastantes raíces en ese país tan hermoso de Colombia. Tienes entonces la particularidad de que te graduaste en el programa de impuestos de Harvard, que no es cualquier cosa, es el programa más importante de la tributación en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Es decir, el fenómeno tributario lo conoces bien como extranjero y como nacional, algo que poca gente puede decir que tiene. La visión del extranjero y la visión del nacional como colombiano. Te pregunto, Eric, hace unos meses conversamos porque Pascual Sanamán, Rosenblum allá de NYU, Jeffrey Owens y otro grupo destacadísimo de profesionales de la tributación hizo un reporte para una reforma tributaria. Era un plan de reforma tributaria o algo parecido que a mí, en la mente mía de panameño, me dio mucha envidia porque muchas de las reformas nuestras las hacen por WhatsApp. Ustedes en Colombia tuvieron un roster realmente interesante de profesionales en ese momento. ¿Qué exactamente era eso? Bueno, Carlos, primero pues agradecerte muchísimo tu amable invitación. Me encanta estar en este programa y de más decir que le tengo un cariño especial a Panamá de siempre, que ha sido nuestros vecinos desde que crecí en Costa Rica hasta mi vida y carrera reciente en Colombia en los últimos años. Tener a la par Panamá siempre es un gusto y pasar allá una delicia. Entonces, te agradezco mucho la invitación. La pregunta es muy valedera. Colombia tal vez es campeón o compite por el liderato en Latinoamérica en la década pasada y el inicio de esta década muestra el mismo patrón de tener una frecuencia de reformas más o menos como cada 2 años. Eso es poco usual a nivel latinoamericano. Y eso implica que el gobierno de turno, que además hay que decir, Colombia ha tenido, cuando yo llegué acá, 2011, pues estaba por iniciar la administración Santos, o iniciando la administración Santos, y se dieron ahí una gran estabilidad política con reelección, y eso lo volveré a mencionar más adelante. 2 periodos del presidente Uribe muy importantes, una transición suave hacia el presidente Santos, y ahora le toca al presidente Duque, que por una reforma que se hizo no tiene derecho a reelección. Eso de tener periodos más largos vía reelección, periodos de 4 años con opción a reelección, yo creo que también marcó la posibilidad de que hubiera mayor frecuencia de reformas tributarias por tener gobiernos fuertes, gobiernos más fuertes y con un plazo de, digamos, de influencia más prolongado o de vida útil política. Y bueno, fue así el patrón en los años pasados. En la reforma tal vez más estructural de la década pasada, la reforma de diciembre del 16, que es otra cuestión muy anecdótica hasta de economía política en Colombia. Las reformas normalmente se radican al Congreso para iniciar su debate legislativo por ahí de septiembre, octubre, y tratan de, con toda la presión del caso, de que salgan aprobadas antes de Navidad. Eso es también otra característica típica de las reformas en Colombia. Hay que decir que esa reforma, tal vez la más estructural de las que han habido, la del 2016, fue precedida por una comisión de expertos nacionales, colegas de diferentes ángulos del fenómeno tributario y hacendario
de alto calibre e hicieron un muy buen trabajo. Pero anecdóticamente su trabajo influenció una serie de elementos de la reforma, pero de alguna manera no tuvo como un buen desenlace en su momento. Hicieron un trabajo muy serio, muy dedicado, muy sacrificado. ¿Qué ocurre en esta ronda? Habría que contextualizar que al gobierno Duque le correspondió presentar una reforma tributaria para ser aprobada en diciembre del 18, o sea, en su primer año de gobierno, pero después hubo un accidente, un cortocircuito inédito, y es de que por problemas de procedimiento legislativo se tuvo que llevó a una anulación o inexequibilidad, se diría en Colombia, de la reforma por problemas de procedimiento legislativo de aprobación. El gobierno se vio obligado a, digamos, ratificar o volver a correr el procedimiento de reforma en el 2019, donde tuvieron una gran disciplina de tratar de tener las menores modificaciones posibles. Con eso lo que tal vez ilustro es de que en la administración actual, que no tiene reelección, entonces el capital político es más reducido y de una vida útil menor, se dio la circunstancia de tener que invertir en un reprise de la reforma del 18, prácticamente para lograr el mismo contenido y sostener las reformas. Y fue logrado esa ratificación, digamos, aunque era un nuevo proyecto de ley, pero digámoslo así, esa reiteración de los contenidos de la reforma de fines del 18. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene el COVID, si no hubiera habido COVID, es argumentable que no estaríamos en esta conversación, porque incluso la economía venía creciendo a niveles interesantes, a niveles importantes, incluso a nivel contexto regional, pero vino el COVID. Y el COVID generó pues un déficit fiscal de aproximadamente el 8% del PIB en el periodo fiscal pasado, 2020, el golpe pleno del COVID. Entonces eso hace que desde hace meses existía el cambio de circunstancia, el cambio de proyección y el creciente nerviosismo de las agencias calificadoras de riesgo en cuanto al tema de la regla fiscal, la estabilidad fiscal, el nivel de endeudamiento de Colombia, y obviamente las calificadoras lo que buscan es ver los indicadores de que el país en su perfil de deudor está saludable, pero obviamente su salud se le deterioró con el COVID. Entonces de ahí viene la creciente especulación de que el gobierno iba a tener que llevar adelante una reforma tributaria. A todo esto confluye otro fenómeno para aterrizar en la comisión, y es que en la reforma del 2018, replicada en el 2019, el Congreso pidió crear una comisión de expertos de beneficios tributarios. ¿Para qué? Para revisar en esencia los regímenes de incentivos fiscales que de alguna manera han coexistido con tarifas tributarias relativamente altas. Por ejemplo, te recuerdo y lo comparto con nuestra audiencia, Colombia tiene hoy una tarifa corporativa de impuesto de renta 31%, pero llegó a estar en niveles de más de 35% con una combinación de impuestos o sobretasas, y entonces ha tenido una tradición, tenido tarifas de renta relativamente altas, lo cual en alguna medida se ha compensado históricamente con tener regímenes de incentivos fiscales a nivel corporativo importantes. Pues bien, ese mandato de crear la comisión, viene COVID, y entonces de alguna manera se junta una cosa con la otra. El gobierno dijo y la crea, la formaliza en agosto del 2020, en medio de los primeros meses del COVID, cuando ya la foto estaba cambiando inevitablemente las proyecciones económicas. Y lo que dice es, vamos a cumplir con este mandato de una comisión de beneficios tributarios, pero además vamos a hacerlo, como dijiste, con este roster, con esta
Liga Premier de expertos internacionales, como los que destacaste. Yo tuve, por ejemplo, el enorme gusto de ser alumno de David Rosenblum en Harvard, y de gente de un gran calibre, igual pues Pascal Santamán y Jeffrey Owens, gente que son pesos pesados en el tema de tributación internacional y política tributaria. Entonces se junta una cosa con la otra, se lanza la comisión con una gran articulación de apoyo del Ministerio de Hacienda, y particularmente hay que destacar el rol del entonces director de la DIAN, el doctor José Andrés Romero. Trabaja fuertemente la comisión, también incorporando apoyo de algunos colegas expertos locales, etcétera, con interlocución de gremios, etcétera. Y rinde su informe el pasado mes de marzo. Y es un informe interesante, es un buen trabajo, es un trabajo serio, que de alguna manera identifica, y voy al grano, dos grandes temas, aparte es un informe prolijo con una variedad de temas tributarios interesantes, de eficiencia del sistema, de que el sistema debe ser más equitativo, más eficiente, más simple, pero hay dos grandes platos fuertes desde un punto de vista, como lo reconoce el informe, de la necesidad de Colombia de incrementar su recaudación a corto plazo, y un poco el tono es incrementar su recaudación a corto plazo, pero en etapas gradualmente, lo cual requerirá más años, porque eso se lo dejó al gobierno, ir cubriendo otros temas de reforma estructural, como por ejemplo una reforma más estructurada al impuesto de renta de personas jurídicas. Pero pone de entrada y con un tono, si se quiere, de este es el corto plazo, esta es la prioridad del corto plazo para levantar el recaudo necesario, ampliar la cobertura del IVA, de una forma importante, lo cual implicaba eliminar exenciones o sustituir exenciones por productos que en el estatuto tributario se denominan bienes excluidos, la diferencia con exentos es que en exentos tienes pues la concepción de tasa cero del IVA, puedes tener reembolso de los IVAs pagados en tus insumos y compras. En contraste, cuando son excluidos, no se paga en la venta del bien, pero no se recupera el IVA de los insumos. Entonces eso integra la estructura de costos del precio del producto, que no va a tener pues el 19% sobre el precio. Y aquí ya aparece otro elemento que de alguna manera hay que destacar. Es un 19%, o sea, no es una tarifa de IVA menor. Entonces, en el fondo, un poco el tono del reporte del informe es, hay que ampliar la base, aprovechar además, capitalizar una iniciativa política pública muy valedera, muy meritoria, que es generar un mecanismo de subsidio de devolución del IVA a las familias de bajos ingresos, de menores ingresos, para que tengan una idea de que esto no son centavos, ni es poca cobertura. Por supuesto, eso debería irse expandiendo, pero en poco tiempo, el año pasado se tuvo 1.1 millones de familias, de hogares que recibieron ese subsidio, y en este año también, expandido por la urgencia social de la pandemia del COVID, se duplicó. El target son 2 millones de hogares que reciban un subsidio del IVA, que de alguna manera no es que llevas las facturas y te devuelven, no. Es un subsidio que opera como una compensación por el IVA a familias de bajos ingresos. Entonces, el target para este año son 2 millones de hogares y una inversión de aproximadamente 246 millones de dólares para este año, periodo presupuestario 2021. Para que veamos que no son centavos en ese sentido. Pero bueno, lo que dice la comisión es que, entendiendo que se está avanzando en ese mecanismo de compensación social o subsidio del IVA, ampliemos la base y no hablan de una reducción de la tarifa, porque entienden
tácitamente la presión de levantar ingresos que tenía el gobierno. El otro plato fuerte del reporte, que hace clic con la urgencia presupuestaria del gobierno, es el tema de aumentar la carga tributaria sobre personas naturales. Sobre personas naturales. Porque en general la carga tributaria de personas naturales en contraste con la carga hacia empresas está muy desnivelada. Aquí estamos como al revés del promedio de la OCDE. En la OCDE, la carga mayor de renta es de personas naturales y la carga inferior es de empresas. En Colombia es al revés la tendencia o el patrón. Entonces el reporte afronta y ataca ese tema y dice, aquí hay que revisar la estructura tarifaria de personas naturales y ciertos, si se quiere, incentivos tributarios que son regresivos porque de alguna manera benefician al pensionado de mayor pensión o a la persona natural que ahorra más o que hace más aportes a su fondo de ahorro. Una serie de elementos que de alguna manera sentían que además el tema de las umbrales para pagar renta a personas naturales son relativamente altos con un benchmarking internacional o regional que se hizo en el reporte, y entonces se apuntaba a ampliar el universo de declarantes y contribuyentes de renta de personas naturales. ¿Ok? Esos eran tal vez los dos grandes platos fuertes de la reforma, y ahí hace clic con lo que el gobierno quería hacer. Entonces, ¿qué es lo que uno percibía ahí? Que el reporte de la comisión iba a ser un insumo importante para el diseño del proyecto de reforma tributaria, tercer proyecto en esta administración, una administración que termina el próximo año. O sea, vean la difícil y en una coyuntura extraordinaria del tema de COVID. Entonces uno pensaba que el gobierno iba a estar, digamos, muy apegado a los elementos del informe en el diseño del proyecto. Es cierto, es verdad que toma estos dos platos fuertes y los adapta siguiendo mucho el espíritu del reporte. Ampliar la tributación a personas naturales, ampliar la base del IVA con ajustes que incrementen el recaudo del IVA como los dos grandes platos fuertes, y toma algunas cosas. Por ejemplo, en el IVA en Colombia no se ha aceptado históricamente el tema del descuento tax credit o input credit, como se quiera llamar, del IVA en adquisición de activos fijos para una empresa que es contribuyente del IVA, que en el caso de Colombia se llama responsable del IVA. Esto se pretendía remediar ya al fin, después de insistencia del sector empresarial por años. Se aceptó una suerte de descuento en renta, que no es lo óptimo, entonces ya se estaba tomando la sugerencia del reporte en cuanto a colocarlo en el lugar donde corresponde, que es un descuento en el IVA, por el IVA pagado en compra de activos fijos. Pero bueno, lo que tal vez hay que señalar es que el gobierno hizo su propia receta. Fue un poco llamativo el contraste de que se presentara el reporte de la comisión de expertos y en pocos días después empezó a circular off the record algunas de las ideas del proyecto de reforma, donde también había una variedad de ideas que no tenían que ver con el reporte de la comisión. Entonces, eso lo menciono porque entonces también es cierto, para tranquilidad de esos grandes expertos que colaboraron con Colombia en este esfuerzo, de que tampoco se podría decir que la integralidad de su trabajo fue trasladada a un proyecto de ley. Eso no fue el caso. Pero sí también hay que decir que dos de los elementos más fuertes del proyecto que compone a su estilo el gobierno incorporó temas de la comisión, del reporte de la comisión. Reitero, cargar más la mano hacia personas naturales en una serie de componentes para reducir incentivos fiscales que inciden entonces en aumentar la tasa efectiva de la persona natural, sobre todo a mayores ingresos,
y por el otro lado, pues lo del IVA. Y yo me atrevería a pensar que el tema más irritante que fue para el tema de las protestas sociales recientes, las marchas, manifestaciones, bloqueos, que ustedes conocen como, muy bien como vecinos y que a todos nos ha preocupado, es argumentable que el tema más irritante ha sido lo del IVA, en términos de lo que ha sido el estímulo a esto, pero también hay que decir que hay otras demandas, otros elementos que han motivado estas protestas. Lo cierto del caso es que ante la primera semana de que se dieron las protestas, el presidente, que hay que decir también, estuvo por meses resistente a la noción de adelantar la reforma tributaria. De hecho, su tesis era, y la dijo públicamente en varias ocasiones, esperemos a que pase el COVID para llevar el tema tributario al Congreso. Pero es posible que el presidente fue convencido por su ministro de Hacienda en el sentido que, pues, las proyecciones de déficit, de aumento de la deuda, hacían que para intentar nivelar el tema fiscal, el mejor momento era hacerlo en el primer semestre. De hecho, el target, que sigue siendo el target a esta hora del gobierno, es pasar algo de reforma tributaria antes del cierre de la actual legislatura que termina el 20 de junio. Pero bueno, ahí se dan unas decisiones que una cosa es la política tributaria y otra es la política nacional y cómo se conjuga con una serie de elementos sociales en una temporada muy retadora, muy complicada por el tema COVID, cuando además se da, pues paradójicamente, esta explosión de protestas y marchas y bloqueos en un momento donde estamos experimentando el tercer pico de la pandemia, en donde, como hablábamos antes de iniciar la sesión, pues desafortunadamente todavía el ritmo de la vacunación no es el de la cobertura que todos quisiéramos. Pero bueno, ese es más o menos haciendo una historia un poquito larga, pero para combinar el tema que preguntabas de la comisión con el contexto de esta reforma tributaria. Eric, a nosotros a veces nos suena difícil entender exactamente en términos de números cuánto es la ampliación de la base imponible o reportable del impuesto sobre la renta en Colombia, porque ustedes utilizan obviamente una moneda distinta, pero también las unidades de valor tributario. Y eso obviamente confunde al extranjero y no entendemos bien de cuánta plata estamos hablando. No solamente por el peso, que de por sí ya tendría algo de reto para un extranjero, sino también por este concepto de unidad de valor tributario que utilizan ustedes allá. Te pregunto, en términos de dólares, ¿cuánto sería el cambio que traía el impuesto sobre la renta en esta reforma? ¿A partir de cuánto empezaba a ser reportable el impuesto a la renta? Mira, tendría que chequearlo con la tabla. Lo que sí te puedo decir es que en personas naturales, tal vez como de top of mind, en personas naturales digamos que se alargaba un poco en la propuesta la escala tarifaria. Por ejemplo, la tarifa actual primera antes del umbral exento es una tarifa del 19%. Y que la tarifa marginal superior es del 39%. En contraste, la reforma, por ejemplo, tomaba esa primera tarifa grabada de 19 y se reubicaba una tarifa de 10 y una tarifa de 20. Y entonces ahí se iba escalando la tarifa progresiva, sustituyendo la tarifa marginal superior del 39 por una tarifa marginal superior del 41. O sea, no estábamos en el proyecto de ley, estábamos hablando de que, digamos, ese patrón tarifario iba un poquito al alza. También lo que hay que decir es que el gobierno, y eso no lo cubría la comisión de expertos, comisión de expertos de beneficios tributarios no lo cubría, es el tema del impuesto a la riqueza o el impuesto al patrimonio. El gobierno plantea, y eso hace clic con temas que podemos comentar de las regularizaciones,
el gobierno plantea una nueva versión de un impuesto que de alguna forma ha sido un impuesto por 2 o 3 periodos. Entonces ahora se ponía sobre la mesa en el proyecto fallido una nueva versión del impuesto al patrimonio cuyo target es personas naturales con un patrimonio fiscal líquido de 5.000 millones de pesos. Haríamos las cuentas teniendo en cuenta que el tipo de cambio hoy anda más o menos en 3.700 pesos por dólar. Entonces, con eso lo que quiero mencionar es de que el buscar un aumento de recaudo en cabeza de personas naturales de altos ingresos y de alto patrimonio era una manifestación muy clara del proyecto de reforma fallido. Aunque el reporte pues, no entraba al tema del impuesto a la riqueza o el impuesto al patrimonio. Para darte otro dato que ilustra cuál era la magnitud del cambio, por ejemplo, en pensiones. Pensiones ha disfrutado, cuando recibes el ingreso como pensionado, de un tramo exento, un umbral exento muy amplio, que fue cuestionado en el reporte de la Comisión de Expertos. Y, por ejemplo, sacaba cuentas el otro día de que la reducción propuesta en el proyecto de ley llevaba a que el tramo exento se redujera a solo el 13% del tramo exento vigente hoy. O sea, menos de la quinta parte, casi entre la quinta parte y la décima parte del tramo exento vigente hoy, lo cual evidentemente iba a tener un incremento importante en la tasa efectiva para personas naturales. Con eso lo que queremos tal vez señalar es, y queda como no sé si la moraleja o la lección, o al menos una alerta a nivel de nuestro vecindario regional es, ¿puede un proyecto de reforma buscar un cambio fuerte en incremento de tasa efectiva de renta persona natural e incremento en la incidencia o cobertura del IVA en el mismo paquete en un momento particularmente difícil de la economía? Esa es tal vez un poquito pareciera la lección por aprendida de tener, digamos, una visión más integrada a la hora del timing de la presentación de la reforma y tal vez el timing en dos sentidos, de la presentación de la reforma y hasta qué punto los golpes de timón grandes en la estructura de los principales impuestos convenga hacer 2 golpes grandes en el mismo proyecto o mejor avanzar en un área para que el que venga avance en la otra. Yo me temo que, por ejemplo, para el presidente próximo en Colombia, que también va a ser un presidente de solo 4 años, sin opción a reelección, y eso ha cambiado la dinámica interna aquí. Le va a ser muy complicado pensar en septiembre, octubre del 2022, asumamos con una economía en recuperación, en franca recuperación, y habiendo pasado ya con marea baja de la pandemia, Dios quiera, pero aún así le va a ser muy difícil decir, ¿saben qué? Volvamos a hablar del IVA y la expansión del IVA, de su cobertura. Y te pregunto, Eric, el IVA entonces evidentemente tenía un componente de importancia, el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, y ustedes tienen otra cosa que para el panameño común es difícil de entender, y es la división de estratos 1, 2, 3 hasta 6. Y existía también algún tipo de énfasis en que había gente en el estrato 1 y 2 viviendo, pero que tenían los ingresos suficientes como para vivir en otro estrato y no estaban siendo gravados conforme a su riqueza real por esta estratificación de la ciudad. ¿Qué exactamente era ese impuesto? Bueno, eso se ha dado en alguna medida en la tributación municipal, ¿verdad? En la tributación municipal. Y déjame decirte que en ya 12 años de estar muy concentrado en el tema tributario colombiano y estar aquí, enraizado desde el 2011, a mí el tema de los estratos es también un tema que no me es fácil, no me es muy fácil digerir.
Yo creo que tu punto en el sentido de que cualquier figura tributaria, aún de tributación municipal, o tasas de servicios públicos o subsidios de servicios públicos que estén condicionados a la localización de tu hogar, de tu residencia, aunque tus ingresos anden por otros lados, es algo que admite, es un tema sensible, es un tema que admite debate técnico. Y ahora, lo que sí está claro es de que, por lo menos en los impuestos nacionales principales, pues el tema de la estratificación, pues no tiene una figuración o una participación frecuente. No es algo que realmente esté apareciendo, pero sí a nivel más municipal, correcto. Y algo con lo que no estamos familiarizados tampoco en Panamá, tú sabes que nuestro país tiene en verdad una ciudad, lo demás son ciudades muy pequeñas, es la tributación que ustedes tienen para circular en las calles, es decir, hay autopistas municipales, cosa que en Panamá no existe, o peajes municipales. Lo que la norma contemplaba era algún tipo de autorización para el municipio de poder cobrar un poquito más por la circulación dentro de las vías del municipio. Exactamente, ¿qué era este impuesto? No lo tengo así como muy en mi radar, no lo tengo muy en mi radar, pero lo que sí te puedo decir como tema de la vivencia aquí en Colombia es que, digamos, el pago de los peajes como forma de financiar las grandes autopistas, la modernización de las rutas, es un mecanismo de financiamiento, digamos, muy consolidado, muy consolidado. Y tal vez lo que empieza a haber más debate en tu línea es si debería haber un sistema más aplicado ya no solo a las autopistas que conectan las principales regiones y ciudades en Colombia, sino, como se ha utilizado en Europa, a una suerte de peajes por acceso desde las ciudades de suburbio al casco urbano o al centro de las ciudades grandes, como por ejemplo el caso de Bogotá o Medellín. Ese es, digamos, un tema que se empieza a hablar, pero sí es claro que, digamos, no es tal vez de los temas principales de que el Ejecutivo le está apuntando en términos digamos, de cómo solventar el déficit fiscal y la situación actual. Tal vez lo que sí te quiero mencionar por asociación de ideas es el tema del ICA. El ICA es un impuesto que de hecho en la comisión de expertos fue cuestionado y a mí me parece que con muy buenas razones, porque es un impuesto sobre ingresos, es sobre el turnover, sobre los ingresos de una empresa, independientemente de sus utilidades, y que genera una serie de complicaciones que no han sido fáciles de manejar sobre la jurisdicción o competencia territorial para decir si una empresa, la fábrica está en Bogotá, pero tiene un centro de distribución no sé, en Armenia, o es un sistema que son ventas por mensajería. ¿Cómo se manejan las jurisdicciones de cuál municipio grava el ICA? Porque hay unos márgenes dentro de toda la teoría de darle potestad tributaria a los municipios, de que aunque es una ley nacional, hay, digamos, un margen de maniobra de los municipios en cuanto a tarifas, etcétera, pero genera unos problemas complicados de cumplimiento y las empresas que, por ejemplo, tienen una cobertura en la mayor parte del territorio colombiano tienen que dedicar recursos importantes de su gestión corporativa fiscal a cumplir con los ICAs. Y eso es uno de los temas que se cuestionó. Entonces, por ejemplo, la reforma anterior del 18 puso sobre la mesa, y lo cual el sector empresarial estaba muy complacido, de tomar ese ICA y que al menos por un tiempo la mitad del ICA pagado fuera un tax credit, un descuento del impuesto de renta de la empresa, como una forma en la que el gobierno nacional quería solventar la distorsión de lo del ICA parcialmente.
Bueno, ahora que se cayó la reforma por el tema político que ya hemos comentado y que se está preparando un plan B, y reitero, con un objetivo temporal ambicioso, no fácil, de lograrlo aprobar antes de cerrar este primer semestre, por ahí el 20 de junio, a más tardar, pues entonces se empieza a hacer una lista de, digamos, aquí se diría, de mangos bajitos para poder cumplir un target de recaudo que no eran los 30 o 32 billones que quería el gobierno con el plan A, sino apostarle a 13 o 14 billones, menos de la mitad. Y dentro de eso está reversar algunos avances de evitar distorsiones a la tributación empresarial, por ejemplo, esto del ICA. Yo me temo que incluso el tema del avance al fin de que se permita el descuento del IVA, que es lo que el proyecto el fallido quería, de que el descuento por el IVA en activos fijos, que eso es un tema muy importante en diferentes sectores, me temo que ese es de los elementos positivos de la reforma fallida, que tal vez se sacrifique en aras de llegarle a un target de recaudo para efectos del presupuesto del próximo año. Y esto es un elemento que tal vez no destaqué, pero es importante. A pesar de que la urgencia era por lograr algo de reforma, o sigue siendo para el primer semestre, lo cierto del caso es que casi la totalidad del recaudo proyectado en el proyecto iba a recaudarse en el 2022. Entonces eso es también un tema interesante en cuanto al timing de estas cosas y los efectos que va a traer. Eric, algo que a nosotros nos impresiona cuando viajamos a Colombia es que el IVA de ustedes es 19%, como nos han mencionado, el de Panamá todavía es 7%, hasta hace 10 años era solamente 5%, 20 años atrás nada más grababa los bienes, no los servicios. Es decir, el de ustedes es realmente alto, casi 3 veces el nuestro. Sin embargo, la presión tributaria de ustedes es muy parecida a la nuestra. Es decir, ustedes tienen tarifas mucho más altas, pero la presión tributaria de ustedes está más o menos en 14, la de nosotros está más o menos en 12. Cuando lo ves, dependiendo de quién lo mida, estamos más o menos ahí con una diferencia de 2 puntos porcentuales en cuanto a presión tributaria de un país y otro. ¿A qué se debe que una tarifa tan alta no recaude nada? O muy poquito en relación a otros países. Tu punto es totalmente válido y te voy a dar las cifras que menciona el reporte y reitero, son cifras de 2020 con un reporte emitido recientemente en marzo. En el reporte se menciona que la presión tributaria colombiana con respecto al PIB al 2020 era el 19.4%. 19.4%. Y lo compara, no hablemos ni siquiera de la OCDE, ya ahí estamos, nos metemos con primer mundo y Europa y todo, o el G20, eso es otra novela. Pero al menos comparémoslo con lo más similar, Latinoamérica. El promedio de presión tributaria de Latinoamérica, según el mismo reporte, es de 23,1%. Entonces ahí se nota que es un país que anda en la cuarta economía de Latinoamérica, la cuarta. Si de pronto Colombia hace mejor las cosas, tiene mejores años y de pronto Argentina se complica, hasta podría estar rozando el tercer puesto en tamaño de economía. Y sin embargo, tenemos un gap como país con respecto al promedio latinoamericano. Entonces, uno lo que tiene que hacer en esto depende de la forma de pensar. Yo soy muy partidario de que el peor impuesto es la pérdida de competitividad de la economía o la inflación. Esos son los peores impuestos. Y que en ese sentido es preferible tener un pastel tributario un poquito más robusto para que la macroeconomía funcione bien, haya un ambiente más propicio para el emprendimiento y la iniciativa empresarial y el crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, por supuesto, si Colombia quiere mantenerse en un 19% de presión tributaria y no quiere mejorar su estructura tributaria, pues entonces lo que tiene que hacer es recortar el gasto. Y eso, pues obviamente, eso no es sencillo,
Te voy a comentar que en un artículo reciente de estos días se decía que se hizo como un recuento a vuelo de pájaro de las demandas del Comité Nacional de Paro en términos de incrementar el gasto público. Y en este momento lo que se busca es un plan B de no sé, de 13 billones, 14 billones para no llegar a un déficit que supere el 8% o 9% del PIB al cierre de este 2021. Perdón, más bien proyectado al 2022 para disminuir el déficit y que no andemos en niveles de 8 o 9%, sino irse normalizando el déficit. Pero entonces esa lista de demandas fácilmente se cuantificaban en el orden de 40, 50 billones por año. Entonces, nuevamente, depende cuál es el nivel, cuál es el contrato social de un país, de cuál es el nivel de estatal que se quiera, pero si hay más o menos un consenso que eso es lo que se quiere gastar, pues entonces lo que debería haber es una mayor conciencia de que tiene que haber unos ingresos bien estructurados para financiar ese gasto, tratar de mantener el control de la deuda y que la macroeconomía no se complique, no lleguemos a estar en situaciones de explosiones inflacionarias o cosas así que desafortunadamente lo han padecido otras economías latinoamericanas en el pasado. La otra cosa sobre la carga que estamos comentando es que Colombia, y es reconocido en estos informes y otros informes que tocan a Colombia, tiene un sector informal enormemente grande. Entonces, cuando se habla de un 19.4% de carga sobre PIB, sí, se habla sobre el PIB general, pero a la hora es claro que esa presión tributaria está muy recargada en el sector empresarial formal y en los trabajadores formales, etcétera, en la economía formal, empresas, trabajadores, instituciones financieras, todo lo que es la actividad formal. Y hay poca contribución de una importante economía informal. Y en mi opinión muy personal, la asignatura más pendiente y urgente es buscar una mejor estrategia para tratar de que esa economía informal logre ir entrando y logre también, o sea, y logre no tanto por gusto, sino por una política pública que lo lleve a eso, que lo induzca a eso, a tener una contribución mayor al financiamiento del gasto público. Porque sí, Colombia tiene un sector informal muy, muy fuerte, muy pesado. Eric, además del sector informal, Colombia ha tenido un hueco muy común a toda Latinoamérica, que es el que no declara sus rentas y su patrimonio que no esté dentro de Colombia, dentro de las fronteras. Entonces, Colombia ha tenido varios planes de regularización en los últimos años diciendo, mire, lo que sea que usted tenía en Miami, en Panamá, en donde sea, tráigalo de vuelta y vamos a regularizar este asunto. Este plan de regularización, que han habido varios, ¿han servido de algo o tú piensas que no han logrado el cometido de en verdad regularizar esos fondos que estaban fuera de Colombia? Yo te diría que de un ángulo de caja del Estado, como una suerte de oferta especial a cambio de una tarifa, una tarifa preferencial, si se quiere, una carga preferencial contra la tarifa que se debió haber pagado originalmente. Desde un ángulo de caja del Estado ha sido un buen negocio. Por ejemplo, tengo el dato no tengo el dato aquí del 2020, pero en términos del 2019, la última regularización alcanzó 1.1 billones de pesos. Y pongámoslo en contexto de que el esfuerzo político para que antes de diciembre, junio o diciembre se tenga una reforma tributaria cuyo target es 13 o 14 billones. Bueno, 1.1 billones y a valor de 2019, septiembre, se recaudó por la regularización. Ahora, es argumentable
que, como muy bien dices, Carlos, ya ha habido varias regularizaciones que se implementan a través de un impuesto de normalización. Uno podría pensar que ya los que estaban dispuestos a regularizar, ya regularizaron. El grueso de ellos, porque ya ha habido varias ventanas. Y siempre que se abre esa ventana, yo creo que los asesores hemos tendido a ser conservadores de decir, ojo que puede ser la última. ¿Por qué se habla de un impuesto de normalización y no una sencilla amnistía? Porque la amnistía constitucionalmente está proscrita en Colombia. Entonces se buscó un mecanismo creativo de un impuesto de normalización por lo que yo no pagué en renta o en el impuesto de patrimonio o riqueza de periodos anteriores, como una vía de tener una tarifa preferencial y ser en esencia, en mi criterio, es una forma de amnistía. Pero en términos formales, jurídicos, la Corte Constitucional le ha sostenido este mecanismo al Ministerio de Hacienda. Y quiero destacar, en esta reforma fallida venía nueva versión del impuesto de patrimonio para regir durante 2022 y 2023, pero además una ventana abierta adicional de regularización. Claro. Ahora bien, aquí hay que contextualizarlo también con otro tema, y es de que Colombia, que no era la situación aquí, qué sé yo, en los primeros años de este siglo, Colombia ya tiene un arsenal penal tributario. Tiene un delito por omisión de activos o utilización de pasivos inexistentes. Y aquí entra, ¿cuál es la vacuna de ese delito? Regularizar para el que no ha reportado estos activos en el exterior. Y también teniendo en cuenta una claridad, la capacidad de la DIAN vía intercambio de información y los nuevos convenios internacionales de asistencia recíproca en cuanto a intercambio de información tributaria, que ya están teniendo efectos importantes, información de lugares que nunca se pensaba antes que fuera a llegar a manos de la DIAN, hace que ya la amenaza de un delito, de la prosecución de un delito, sea una amenaza más seria, porque existe la capacidad administrativa de pronto de detectar esos activos omitidos que se encuentran en el exterior. Entonces, el panorama cambia. Yo tiendo a pensar de que, aunque, digamos, en un plan B, es probable que vaya esa combinación de herramientas. Vaya otra vez una nueva versión del impuesto al patrimonio y acompañado también con una oportunidad adicional de regularización. Eric, cuando nosotros hablamos de reforma tributaria, casi siempre surge alguien que dice con acertada razón y con toda la razón del mundo, cobremos bien los impuestos ya existentes en lugar de inventar otros nuevos. Es decir, la DIAN debe cobrar, en lugar de estar regularizando gente, cobrar los impuestos existentes, en vez de estar por ahí aumentando bases imponibles, cobremos los impuestos que ya tenemos. Te pregunto, ¿cómo ves la DIAN y su capacidad real de auditar los impuestos ya existentes? Bueno, tal vez yo empezaría por una impresión que no es mía, fueron palabras textuales en una entrevista muy interesante, una entrevista del doctor José Andrés Romero, me parece que hizo un excelente trabajo como director de la DIAN en estos años. Y él sale, renuncia y se va a un encargo muy prestigioso en el Fondo Monetario representando a Colombia. Él sale poco antes de que ya saliera socializado el reporte de la Comisión de Expertos. O sea, no tuvo que ver con ya el diseño del proyecto de ley en conjunto con las autoridades hacendarias. Y vete qué interesante que en una entrevista a su salida, de pronto le preguntan, bueno, ¿y alguna lección o cuál puede ser como un legado suyo, una lección para Colombia de lo que ha sido su experiencia? Y él respondió básicamente en este tono de que él creía que lo que había que hacer más que hacer reformas tributarias, era fortalecer a la DIAN
y perseguir a los evasores. Y yo creo que eso, viniendo de quien vino, y en un contexto en que lo que se estaba trabajando era un tema otra vez de retocar los instrumentos principales de recaudo, concentrado fuertemente en el sector formal, como hablábamos, no deja de ser una manifestación muy elocuente y muy reveladora. Yo lo que te diría es, la DIAN y ha tenido un proceso de modernización que lideró el doctor Romero en este periodo de gobierno importante, con financiamiento internacional también para su modernización tecnológica, informática. Ha sido un periodo donde vino el inicio de ese intercambio de información de otros fiscos, con lo cual el tema de la fiscalización de activos en el exterior, de la fiscalización del impuesto de renta con actividades en el exterior. Recordemos que Colombia tiene renta mundial. Entonces, mientras que mantenga ese sistema, en teoría la DIAN tiene que desarrollar el músculo para controlar y fiscalizar lo que pasa en transacciones de residentes fiscales colombianos fuera de las fronteras colombianas. Entonces es un reto mayor desde un punto de vista logístico y organizativo. Pero entonces lo que uno tendería a apreciar es que ha habido un esfuerzo importante en esta administración, lo cual en nada quita una serie de iniciativas valiosas de administraciones anteriores por hacer un salto cualitativo en la capacidad administrativa de la DIAN. Yo sigo pensando que es un esfuerzo que está más enfocado a grandes empresas, a grandes contribuyentes. Por ejemplo, que se va desarrollando más know-how en fiscalización de precios de transferencia, en temas, tengamos en cuenta que la ley del 2016, es así, no le tocó a la actual administración, pero le tocó la implementación, aprobó que se grabara en Colombia con IVA los servicios cross-border, transfronterizos, prestados por no residentes, donde evidentemente la mira estaba puesta en la economía digital, y ha tenido una muy lenta implementación, pero entonces ahí es donde vemos precios de transferencia, economía digital, el régimen de entidades controladas del exterior, el Control Foreign Corporations a la colombiana. Es una variedad de instrumentos que fuertemente están orientados al sector empresarial y particularmente al sector de multinacionales. Entonces, tal vez la pregunta que queda ahí es, si Colombia quiere tener una mayor presión tributaria para no tener problemas de déficit, de mayor endeudamiento y tal, y no quiere tampoco tener un ambiente fiscal asfixiante que ahuyente la inversión extranjera y el emprendimiento local, pues debería ponerle más atención también a los temas de economía informal y de tener un músculo de fiscalización más masivo hacia empresa mediana, hacia pymes, empresa mediana, empresa pequeña. Hay un régimen simple para empresas pequeñas y medianas que tengo la percepción de que no tiene pues mayor nivel de recursos en fiscalización en contraste con lo que serían empresas grandes. Entonces ahí viene un problema, si se quiere, hasta filosófico. Debe aplicarse aquí una mentalidad como de ley de Pareto, de que como el grueso del recaudo viene de empresas grandes, el grueso de la fiscalización debe estar también únicamente enfocado a empresas grandes. Yo tendería a pensar que esa no es la respuesta desde un ámbito, desde un ángulo de una mayor equidad y una mejor distribución de las cargas y particularmente desde un objetivo de reducir las tarifas de los impuestos, ojalá gradualmente, con bases amplias, eso sí, bases más expandidas, pero con un control muchísimo más focalizado, más orientado hacia empresa mediana, pequeña y sector informal. Eric, una pregunta que uno siempre tiene en la mente, a veces la respuesta no está a la mano. ¿Cuántas auditorías hace la DIAN al año? ¿Hay alguna estadística de eso que puedas mencionar?
Mira, no, tendríamos que hacer como una revisión de estadísticas recientes. Yo lo que te podría mencionar es que la DIAN ha publicitado un avance importante en gestión de cartera, por ejemplo, en el sentido de que de pronto hay mucho contribuyente en el sistema y ahí hay que reconocer mediano, pequeño, que de pronto tiene cuentas por pagar a la DIAN, eh, temas de control de saldos a favor, de devoluciones de saldos a favor, etcétera. Y en eso, en ese tema de gestión de cartera, pareciera que ha habido un avance importante, un avance importante. Ahora, no es lo mismo, vamos a ver, son ámbitos distintos. Una cosa es, como si fuera una empresa, gestionar eficazmente una cartera del cobro. Otra cosa distinta es ir a fiscalizar a esas empresas y ver si lo que declaró de 10 debió haberlo declarado de 30. Son ámbitos de la actuación de la DIAN que son distintos. Pero en general lo que yo te diría es, ha habido avances, por ejemplo, en ese tipo de temas de gestión de cartera morosa de forma importante. La DIAN fue promotora también de estos temas de regularización que muestran resultados de costo, o sea, resultados de ser un buen negocio de recaudo también y que lo incluyen en sus estadísticas de gestión. Yo creo que el otro punto que hay que mencionar es el tema de la litigiosidad. Viene la DIAN con sus recursos y controla un cierto universo de contribuyentes, los fiscaliza y de pronto una parte de ellos le genera liquidaciones, siguiendo los trámites procesales correspondientes. Pero, por ejemplo, el tema de la litigiosidad como control de calidad del sistema y además control de la eficacia en el recaudo es un tema que hay que analizar más a fondo. Cuando los litigios aquí entre la etapa gubernativa o administrativa en la DIAN, que hay que decir, no existe un tribunal fiscal administrativo independiente, con lo cual las posibilidades que tu reclamo como contribuyente sea rechazado por la DIAN son altas. Pero de ahí te vas a una vía contencioso administrativa en donde perfectamente hay litigios que pueden tomar 5, 6, 7 años o más. Entonces, aquí viene un tema. Ese desfase entre lo que se liquida en fiscalización y lo que finalmente queda firme cuando se agotan las instancias litigiosas. Ese tema del control de calidad jurídico de lo que la DIAN fiscalice es un tema que tiene que mejorar definitivamente porque no hay los niveles de, digamos, de eficacia en el tiempo y eso de alguna manera es pues negativo para el sistema. Sabes que nosotros hicimos un estudio que te voy a compartir de más o menos lo mismo en Panamá y los tiempos se han extendido tanto que básicamente estamos en un periodo de respuesta muy parecido al que has mencionado y en la práctica entonces si me ponen a mí de director de ingresos mañana no tengo ningún incentivo para auditar. Por esa plata no la voy a recaudar yo, la va a recaudar el otro. Y quizá ni siquiera el otro, el que venga 8 años después ya ni siquiera es el que me sucede, sino el de dos administraciones más. Es decir, en administraciones en Colombia de 4 años, en Panamá de 5. Si un director de la DIAN demora 4 años en el puesto, ¿para qué va a auditar? Si la plata no le va a afectar sus números de hoy, va a afectarle los números de alguien que ni siquiera conoce él, porque va a estar nombrado en ese puesto en 8 años, 10 años después. Entonces, coincido con tu comentario. Yo creo que el sistema tiene que tener una lógica y tiene que debe generar los incentivos adecuados. Pongámoslo al revés, como un incentivo perverso. Imagínate lo que puede ser que estamos realmente en Colombia en una fase experimental con los delitos fiscales. De hecho, el delito de defraudación fiscal por omisión de ingresos o por deducciones inexistentes es un delito que se incorporó en la reforma de fines del 2018.
y hasta ahora se empieza un poquito a ver cómo se va a aplicar por parte de la DIAN. Veamos la disyuntiva que sería en el caso de una fiscalización a una empresa grande, sea multinacional o empresa de capital doméstico, y que sin una claridad de los criterios exista la tentación de que en lugar de esperarme 7 años a recibir este recaudo, ¿por qué no como auditor trato de llevar este caso hacia una denuncia de fraude fiscal, de defraudación fiscal, para que la empresa tenga, digamos, el incentivo suficiente de más bien salir corriendo a corregir la declaración, a aceptar los cargos para no pelear? Ahí se abre un contexto que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, donde hay que tener supremo cuidado de que la utilización de herramientas de un arsenal más fuerte por parte de la DIAN no se llegue a convertir en un tema de cacería de brujas antiempresarial, y ni qué decir si se mete la política en el medio, ¿verdad? Que eso sería lo peor que podría ocurrir. Entonces yo creo que estamos en una fase en el país de transición en cuanto a que la DIAN se ha ido fortaleciendo, se ha ido modernizando, falta camino por recorrer, pero hay un enfoque muy de recaudo, muy de incremento de recaudo. A mí en lo personal sigo pensando que ya en Colombia se tiene que empezar a hablar de una nivelación del tema de los derechos y garantías del contribuyente con mayor tono. ¿Cuáles son los mecanismos para prevenir que las autoridades fiscales utilicen su arsenal de una forma indebida, como una manera extorsiva incluso de que el fin recaudo justifica los medios, aunque sean medios que sean distorsionados? Entonces yo creo que eso es muy importante, porque te voy a dar una impresión como ex ejecutivo de multinacionales. Yo creo que es argumentable que, viendo las posibilidades de negocios en Latinoamérica, muchas multinacionales preferirían tener tarifas y tasas efectivas un poco más altas, si hay que pagar ese precio, obviamente sí, también el sector, el gasto público se emplea bien, pero estarían dispuestas incluso a pagar un poco más, pero a cambio de tener un ambiente de seguridad jurídica que les prevenga de incertidumbre, de sorpresas, y ni qué decir de cacerías de brujas o de daños importantes a su reputación. Y yo creo que Colombia está en una etapa donde ese debate debe darse, porque por ahora la evolución de las últimas reformas es todo en el direccionamiento de fortalecer el arsenal de la DIAN. Pero muy poco se ha hablado y muy poco se ha hecho en las últimas reformas en cuanto a cuáles deberían ser los mecanismos que prevendrían abusos de la DIAN de sus facultades. Eso casi no se habla aquí. Y en el caso nuestro es muy parecido al colombiano, porque tenemos entonces el mismo incentivo a no cobrar, porque sale más fácil extorsionar al contribuyente con asustar al contribuyente para buscar un cash rápido, sabiendo que auditar es muy difícil, después tengo que resolver una reconsideración, después esto va a la corte, la vía contenciosa es muy larga. Solución, cobrémosle siempre a los mismos el mismo impuesto, nada más que subamos la tarifa. Entonces esto es casi que la misma película. Sin embargo, la sensación, por lo menos del lado panameño, es que ya ustedes han pasado ese capítulo en Colombia, pero también lo tuvo Nicaragua, lo tuvo Chile. Casi es el periódico de mañana para nosotros los panameños. ¿Tú crees que es justa la comparación de decir Colombia vive hoy lo que vivió Chile hace un tiempo atrás, Nicaragua también, y es probable que lo vivamos también nosotros en Panamá y en forma más grande en el resto de Latinoamérica? ¿Tú crees que es justa esa comparación o lo de Colombia es un fenómeno distinto? Es una buena pregunta. Yo tendería a pensar, porque también como nativo centroamericano conozco relativamente, tengo una buena idea de lo que ha sido la evolución desafortunada de Nicaragua. Nicaragua es un caso, digamos, muy particular en términos de que
ha costado mucho que consolide, digamos, un sistema democrático estable con una división de poderes con frenos y contrapesos, evitando líderes con poderes exorbitantes que prácticamente limitan mucho, digamos, a la iniciativa privada o el juego democrático. Entonces Nicaragua es un caso que casi se sale de cualquier comparación y las protestas en años recientes yo creo que han sido también parte de un agotamiento y una frustración enorme del pueblo nicaragüense por no tener una salida de un sistema que está trancado. Casi que ahí hace un poquito eco más bien a una situación como la venezolana, guardando las distancias. Pero bueno, Chile, y qué bien que lo tocas, Chile yo creo que nos envía una señal muy importante que también es una señal, una lección para Colombia muy valedera, y es de que el hecho de que la economía ande bien, relativamente bien, y estamos hablando además antes de COVID, ¿verdad? Porque COVID es una coyuntura muy extraordinaria, pero si ve, tal vez lo que podríamos decir es, en noviembre del 19, antes del COVID, Colombia tuvo unas marchas y manifestaciones y tuvo una efervescencia social en las calles, menor que la de estos últimos días, pero muy importante. Hagamos nada más para muestra un botón. Bogotá tenía décadas de no tener un toque de queda nocturno. Bogotá. Y estamos hablando noviembre del 19, antes del COVID. Antes del COVID. Y eso ocurrió aquí poco tiempo después de la explosión en Chile, de la explosión social en Chile. Se podría decir que el gobierno leyó bien ante lo que acaba de pasar en Chile y tomó rápidamente una serie de medidas para buscar el diálogo, para restablecer el orden público, evitar que algunos focos de vandalismo en las grandes ciudades, pero que ahí estuvo también muy en el caso de Bogotá, muy centrado en Bogotá. Pues el gobierno tomó cartas en el asunto, yo creo que lo hizo, actuó de acuerdo a las circunstancias. Pero yo creo que tal vez el mensaje de Chile es ese, ¿verdad? De que uno no, aunque los fundamentales económicos estén de pronto caminando bien en la dirección correcta, la parte fiscal incluso está estable, que no lo está en este momento en Colombia, también por el desequilibrio de la situación de COVID, es de que uno en nuestros países, uno no puede tampoco dormirse en los laureles o que los fenómenos de demandas sociales o conflictos sociales, dejarlos ahí latentes sin solución de fondo. Eso no se debe hacer, hablemoslo claro. Una vez que el presidente toma la decisión correcta en los últimos días de retirar la reforma tributaria, como esa era la bandera principal de las protestas, muchos pensábamos, bueno, ahora esto se va, las aguas van a volver a su nivel. Y no fue eso. Yo creo que parte de que no fue eso es que precisamente había una serie de temas que no tenían que ver con reformas tributarias a fines del 2019, que de alguna manera la situación extraordinaria del COVID hizo que todo quedara como en el congelador por un año, pero hay fracturas sísmicas internas en en el tejido social, en el tema de pobreza, agudizados por el COVID, que de alguna manera vinieron otra vez a activarse esas fallas o esas fracturas sociales en estos últimos días. Y yo creo que tal vez sí me tomo más el eco y la lección de Chile de que hay que seguir fortaleciendo las instituciones. En la parte tributaria, la DIAN debe fortalecerse porque el sistema necesita una DIAN fuerte, pero una DIAN también muy respetuosa de los equilibrios y los contrapesos.
un sistema tributario robusto, lo necesita el país, y dejar sin solucionar esos retos estructurales te puede pasar factura en algún momento con alguna chispa, que en este caso fue una reforma tributaria, pero en el fines del 2019 fueron otras cosas, y hay que atender esas demandas sociales dentro de la institucionalidad, ¿verdad? Eric, en estos países de nosotros que a veces ni la direccional ponemos para manejar, nos gusta hablar de izquierdas y derechas, que esto es de izquierda, que el otro es de derecha. ¿Tú piensas que parte del problema colombiano es el fantasma de la izquierda o que la solución de alguna manera está en esa dialéctica izquierda-derecha? ¿O tú crees que esto no tiene nada que ver con posiciones políticas? Yo creo que sí hay digamos, un fenómeno de polarización que se ha sentido por años, en los años recientes de Colombia, de polarización. Se notó también en el tema de la negociación de la paz con las FARC, ¿verdad? Y también uno podría pensar que el debilitamiento de un bipartidismo histórico, como era el caso de los conservadores y los liberales, a pasar a un sistema en que hay partidos que, digamos, que siguen viviendo, pero van cambiando en sus coaliciones cada 2, 3 años, en su esquema de coalición. Eso ha debilitado un poco, ha dispersado un poco la estabilidad del sistema político. Y también, no hay que negarlo, somos, en la historia latinoamericana eso es muy conocido, muy acostumbrado. Hay también fenómenos caudillistas, digamos, los caudillismos personales pesan más aquí que los partidos ideológicos, ¿verdad? Entonces, yo tendería a pensar que es una confluencia de factores. Eh, Definitivamente yo creo que lo mejor que le puede pasar a Colombia es que, independientemente de qué partido o corriente ideológica, en general los que dominen sean los moderados y los pragmáticos, con capacidad de negociación con otros sectores. Y porque además hay una realidad política, ya con presidentes que no se pueden reelegir y que son periodos que en términos relativos son cortos, de 4 años. Es complicado tener una continuidad de planes de desarrollo del país, como paradójicamente sí lo logró Chile. Chile lo logró, pues tuvo pues una situación muy especial de dictadura, muy estable en cuanto a su direccionamiento. Afortunadamente la dictadura se acabó y vino después una época que ha durado muchos años de una gran estabilidad política que ayudó a su fortalecimiento institucional. Y sin embargo, nuevamente volvemos a lo que hablábamos hace unos minutos, las instituciones se pueden ir mejorando, pero también hay que medir cómo anda el tejido social, ¿verdad? Que de pronto no hayan ahí vacíos o contradicciones o Colombia en ese sentido tiene vulnerabilidades porque los niveles de desigualdad son altos, los niveles de desigualdad a nivel de comparación regional son altos, y el sistema tributario tiene un rol que jugar en eso. Lo que pasa es que hay que hacerlo con pragmatismo, con evidencia, con estudio y no con retórica. Por ejemplo, una de las cosas que me parece más preocupante de lo que acaba de pasar es que de alguna manera un instrumento de política tributaria muy eficaz, con un buen diseño, como es el IVA, pues esté por ahora casi como satanizado y quedar a medio camino en cuanto a su potencial. Y soy de los que pienso que con un diseño adecuado y con fortalecer esta gran iniciativa del subsidio de devolución de IVA a las familias de menores ingresos, el IVA podría llegar a ser medido económicamente a nivel macro como un impuesto incluso levemente progresivo, si se hiciera bien. Imagínate lo que eso significaría de alivio en términos de no estar presionando las tarifas al alza a nivel de renta de personas jurídicas,
o escalas demasiado desproporcionadas en personas naturales, que por ejemplo, déjame decirte que ya en algunas personas o familias, la conversación de cómo se ha dado en Europa, se ha dado en Estados Unidos, de que si el nivel de imposición es demasiado desproporcionado, ya la conversación empieza a ser cómo me voy de aquí, cómo dejo de ser residente fiscal colombiano y pues sí, los activos que quedan aquí pues tributarán con lo que deben tributar con sus rendimientos y los activos que están aquí, pero al menos protejo del brazo de la DIAN, me alejo del brazo de la DIAN en lo que corresponde a inversiones, activos que tenga en el exterior por ya dejar de ser residente fiscal colombiano. Entonces yo creo que ahí es donde debe haber más discusión con técnica, con estudio, con pragmatismo y menos retórica o afán mediático que de alguna manera tiende a ser lo que ocurre en los extremos ideológicos, ¿verdad? Hablar más con retórica que con elementos técnicos y fácticos para tratar de mejorar el país con ciertos pasos. Eric, una última pregunta. Tú siendo ya colombiano, con hijos en Colombia, con un futuro en Colombia, si te diéramos el control del país, ¿cómo arreglarías el problema actual que vive Colombia? Bueno, yo creo que casi que nadie quisiera tener semejante encargo, ¿verdad? Es muy difícil, pero lo que tal vez yo te diría es que tiene que haber una definición clara de políticas, pero sobre todo lograr, que esa es como la varita mágica, consensos con los diferentes sectores. Yo creo que la lección que se da también con esto que pasó con esta reforma tributaria fallida es que puede haber un gran consenso en una dirección, matices más, matices menos, pero en general, en el grueso de los instrumentos y el direccionamiento de una reforma, como yo percibía que se está dando aquí, puede haber un gran consenso en el sector tecnócrata, especialistas, expertos, academia, gremios, que uno podría decir, incluso una parte de los partidos o buena parte de los partidos políticos. Pero si eso no va acompañado de una pedagogía para tratar de ir tumbando mitos y leyendas y retóricas sobre algunos de los instrumentos en la parte tributaria y crear conciencia de que tal vez es mejor de pronto tener menos incentivos fiscales o solo tener los incentivos fiscales con una adecuada validación de costo-beneficio, de rentabilidad para el país, o sea, tests o exámenes pragmáticos de rentabilidad de instrumentos. En otras palabras, solo con el desarrollar políticas claras, con validaciones de factibilidad, incluso administrativas, a nivel de la DIAN, se puede ir generando ese diálogo para buscar acuerdos. Yo creo que queda uno con la idea de que tal vez esa tradición de los últimos 10, 12 años, de que fácilmente con esos consensos en sectores influyentes se lograba pasar, negociar y pasar una reforma tributaria entre octubre y diciembre, antes de Navidad, yo creo que con lo que acaba de pasar hay que repensarlo un poco y que realmente haya una mayor apertura al diálogo. Eso no significa abandonar una serie de tesis, pero tratar activamente de llegarle a una segmentación, a unos sectores que componen la vida económica y social del país más amplia, para tratar de generar unos consensos más amplios y no necesariamente algo que es un juego, un ajedrez que solo lo juegan jugadores muy influyentes. Muchas gracias, Eric. Estamos muy contentos con esta entrevista. Nos has ayudado a entender la realidad de lo que está pasando en Colombia desde el ámbito tributario y también con tu mirada de hombre de tributación, pero además de eso con la visión del centroamericano nativo, como lo has llamado, que ahora tiene sus raíces en Colombia y su futuro claramente
en un país tan hermoso como Colombia, con tanto potencial y que de seguro va a pasar esta crisis rápido y se va a derrumbar por caminos de paz y de prosperidad que definitivamente está destinado a hacerlo. Te damos las gracias de nuevo. Salúdame a tu señora, a tus hijos, a tu cuñado que formaban parte de Morrison, la firma donde yo formo parte, y sobre todo a la suegra que está de cumpleaños hoy, Eric. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Sí, doña Leonor, que es una de esas personas ejemplares que levantó una firma de contaduría, revisoría fiscal, como se denomina en Colombia, hace ya casi 40 años, siendo mujer, siendo mujer. Y formó un contador, un abogado tributarista y la vida le regaló un yerno tributarista también. Imagínate, así es. Así es. Bueno, así que bueno, ha sido un tremendo gusto y te reitero, también reiterar el gran interés siempre de estar al tanto de lo que pasa en Panamá. Soy de los que me irrita mucho, por ejemplo, cuando empiezan a haber esos juegos no tanto técnicos, sino mucho más políticos de la Unión Europea poniendo a Panamá en listas. Y yo creo que son de las cosas que también, pues Panamá ha ido haciendo pasos importantes para entrar al mainstream del tema de las prácticas tributarias internacionales, pero tampoco me disgusta en nada que siga teniendo Panamá un poquito un ánimo de cierta rebeldía en términos de tener un sistema tributario amigable. Claro que sí. Muchas gracias, Eric. Con todo gusto y saludos a todos nuestros colegas que nos han acompañado en esta ocasión.